¿me escuchan bien? ¿Me escuchan Ujú. bien? Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema y la idea era que iban a traer el plano de su localidad y que íbamos a ver la parte de la zona más alta, ¿no? ¿Quién quiere presentar? Nosotros tenemos en el CIAT, ya ubicado, y podemos ver las vías de A las curvas de ver, nivel y todo. ya pueden compartir pantalla. Ok, ¿Tú lo tienes, verdad, güero? sí, ya lo tengo. Ah, ok. Ok, ¿ya puede ver? Ah, ya lo vemos, ahora sí. Ujú. Bueno, estaba ubicando y obviamente esta parte está muy, A con ver, muchas amplíe curvas un de nivel. poquito, ándele así. Ajá. Curva de nivel, aunque sí pasa mucho riesgo por acá, pero yo creo que la zona, bueno, la mejor zona para poder hacer la red sería de este lado, ¿no? Mm, ¿Cómo? Bueno, para poder ubicar el inicio de la red. No. A ver, ¿dónde está la zona más alta? La curva más alta de la Es localidad. aquí, Ajá. No, yo creo que está más abajo, ¿no? más abajo, 1600, Sí, ¿dónde está la no. mancha urbana? Es esa parte sombreada que tiene, ¿no? Sí, es esa parte. Ahí, ¿cuál es el límite de la localidad? Acá, sí, a 320. Ándele, entonces esa márquela, por favor, póngale otro color. ¿Se puede? Ah, creo que no. Pero bueno, se ve Bueno, aquí. le puede poner una línea ahí encima, ¿no? Creo que sí. Póngasela de color rojo para que la podamos distinguir. Ah, déjeme ver. 320. Creo que nada se marca en colorcito verde. El verde, está bien. Sí, ahí voy. Ok. Para medirla bien, exactamente. No, nada más quiero ver por dónde pasa para que la Ok, podamos distinguir. Si quiere haga una ampliación de esa parte. ahí voy. Para... Sí, ¿no? Mis trazos no son tan. Pues sí pasa por toda la orilla del pueblo. Ajá, sí pasa, póngala. Sí la va a iluminar, ¿no? Sí, está iluminando. O sea, se ve Es- un poquito, no se ve tan No, clara, no, pero sí. no le hace que se vea de forma irregular, no hay problema, pero hay algo importante ahí que tomar en cuenta. Ok, hasta aquí llegaría, ¿no? Hasta ahí. Ajá. Es toda esta. Ándele. ¿Ya está iluminada? Ya. Bueno, a ver, amplíelo un poquito más. Si ustedes se dan cuenta, la población es la curva número ¿qué? 1320. La 1320. Hágala más grandecita para que la podamos ver, por favor. Sí, perfecto. La curva 1420, ¿verdad? 1320. 1320. Entonces, esta curva de nivel es la parte más alta. Ahora, vean cómo la curva de nivel atraviesa unas casas que están todavía un poquito más arriba. ¿Ya la vieron? Ajá. Bueno, eso implica que nosotros tenemos que tomar la decisión de si ampliamos hasta allá o no. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahí tendríamos que hacer un análisis muy, muy importante. Ahorita les voy a decir cuál. Ujú. Ajá, entonces, esta parte ya detecté la zona más alta de la localidad. ¿De acuerdo? Sí. Bien, la zona más alta de la localidad, si quiere podemos dejar de compartir. Ok. Lo que implica es lo siguiente. Lo que yo tengo que hacer es establecer un límite de proyecto. Este límite de proyecto me va a decir hasta dónde yo puedo cubrir con el servicio de agua potable a mi localidad. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras más sencillas, yo puedo generar el límite de proyecto alrededor de la localidad. ¿De acuerdo? O sea, que se envuelva la localidad. Pero
pero necesito hacer mi estudio de población, que fue lo que les dejé, ¿verdad? El estudio de población me va a definir si mi población crece o está creciendo territorialmente o no. Esas localidades que vieron con su compañero, unas casitas, sí las vieron, ¿no? Que estaban fuera de la curva, estaban mucho más separadas. Esas casitas, es importante envolverlas con el límite de proyecto o no. Si yo lo hago, entonces voy a generar una plusvalía en los terrenos, ¿no es cierto? Y la población va a tender a crecer hacia allá. Si no lo hago, entonces quiere decir que mi límite de proyecto está antes de esas casas. Y esa parte de la población tendríamos que ver de qué forma le suministramos agua potable. Bien, voy a hacer un dibujito en la pantalla. Compartir pantalla. Bien, a ver, de lo que estoy hablando es de lo siguiente. Yo tengo mi población. ¿Estamos de acuerdo? Esta es mi población. Este va a ser mi límite de proyecto. El límite de proyecto puede ser la envolvente de la localidad o puede crecer un poco más la localidad. ¿Cómo determino eso? Lo determino de una forma interesante, ahorita se lo voy a explicar. Este sería mi límite de proyecto. Este es el límite de proyecto. ¿De acuerdo? El límite de proyecto. Bien, el límite de proyecto lo voy a establecer con la densidad de población. ¿Cómo determino la densidad de población? La densidad de población va a ser igual a la población de proyecto entre o sobre la superficie en hectáreas. Entonces, yo lo que necesito conocer es, 1, la población de proyecto y 2, la superficie en hectáreas. Entonces, ¿puedo conocer la superficie en hectáreas? Sí, es el contorno negro, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Esta sería la superficie en hectáreas del contorno negro de la localidad. Todavía no fijo mi límite de proyecto, entonces necesito conocer esta densidad de población. Entonces yo tengo varias situaciones. 1, si la densidad es baja, voy a ponerlo acá, densidad en habitantes por hectárea, sería lo siguiente. Si mi densidad es de 0 a 150 habitantes por hectárea, mi densidad es baja. ¿De acuerdo? Mi densidad es baja. Si mi densidad es de 151 a 250
habitantes por hectárea, mi densidad es media. Si mi densidad es de 251 en adelante, en habitantes por hectárea, mi densidad va a ser alta. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que determinar esta parte. Fíjense, si mi densidad es baja, la población, son criterios, ¿verdad? La población no crece territorialmente solo se redensifica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le están entendiendo el término? Sí. Muy bien. Si la densidad es media, crece territorialmente y se redensifica. ¿De acuerdo? ¿Cuánto crece territorialmente? Del 6 al 2. Bueno. Y si mi densidad es alta, crece territorialmente y se redensifica. Es igual, ¿verdad? Pero crece territorialmente acá pues es del 6%, que se me olvidó, del 6 al 15%. Y aquí es si ustedes se dan cuenta, no puse del 1 al 5, ¿verdad? Entonces, aquí es, a veces, pues, se presentan casos, ¿sí? Entonces, crece poquito, hasta un 5% territorialmente en una densidad baja. Pero había que definirlo, visitando la localidad. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. Si la densidad es media, entonces crecen territorialmente y se redensifica. ¿De acuerdo? ¿Le entienden a los conceptos? ¿Redensificar a qué se especifica más? Redensificar significa que mi población tiene muchos espacios. Por ejemplo, aquí. A lo mejor toda esta zona es muy urbana, está poblada, ¿sí? Pero por acá tiene crecimientos también, un poquito más aislados, así como su localidad. Ah, ok, ya. También todo esto es la población. Sin embargo, tiene espacios, ¿sí? Entonces, estos espacios se pueden poblar o se van a poblar. ¿De acuerdo? Si la densidad es baja, principalmente lo que está sucediendo es que se está redensificando. Por eso es importante que ustedes fijen su límite de proyecto. Su límite de proyecto, o mejor dicho, primeramente el contorno de la localidad, es el contorno de la localidad, no lo abran tanto, ¿sí? Y el límite de proyecto va a estar en función de ese contorno de la localidad, de esa superficie de la localidad, o mejor dicho, la población de proyecto entre la superficie de esa localidad en hectáreas. Si me da cualquiera de estos tres resultados, entonces yo ya estaría definiendo qué estaría sucediendo, ¿no? Y lo que en muchos momentos sucede es que yo tengo una densidad media, una densidad alta, en donde está creciendo territorialmente. Y de hecho la misma localidad me lo está diciendo.
Y a esto se le llama zona de futuro crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Zona de futuro crecimiento. Lo voy a poner por acá. ZFC, en mayúsculas, sería igual a la zona de futuro crecimiento. ¿De acuerdo? Sería igual a la zona de futuro crecimiento. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? Bien, entonces, tenemos ¿qué situación? Estamos planeando nuestra red, estamos en el concepto de planeación, ¿de acuerdo? Estamos aquí en la planeación. Estamos en la planeación del sistema. ¿Sí? Estamos en la planeación del sistema. El sistema de agua potable. Ahí estamos en la planeación del sistema de agua potable. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? El límite Sí. del proyecto es hasta donde queramos nosotros. No, no, lo va a decir mi densidad, ¿no? La densidad me lo va a decir. Entonces, tengo varias variables que resolver, ¿no? O varias incógnitas que tengo. Por un lado, fíjense, ¿qué tengo que determinar? Lo voy a guardar para que ahorita se los comparta. ¿Qué tengo que determinar? La densidad de la población, ¿no? Población, Y sí, la densidad de población. Pero antes de la densidad de población, ¿qué tengo que determinar? El límite. población del proyecto. El contorno de la localidad, ¿no? Ajá. El contorno de la localidad. Y determinar su área o superficie, ¿no? En hectáreas. Ese dato lo podemos hacer, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? La población del proyecto. La población de proyecto. Entonces, ahí también tengo otro pequeño problema. ¿De acuerdo? La población de proyecto, ¿quién hizo ya el estudio de la población de proyecto? Nosotros. Nosotros. Ah, muy bien. Entonces, dejo de compartir y vamos a compartirla con ustedes. A ver. La población de proyecto es algo muy importante en la determinación del límite de proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Pero la población de proyecto no puede ser una proyección arbitraria a 20 años. Aunque la norma me lo dice, yo tengo que ser extremadamente cuidadoso en cuántos años puedo proyectar mi población. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? A algo muy importante. Si yo tengo mi población de proyecto, esa población de proyecto me va a indicar un determinado crecimiento en la localidad. A ver, vamos a verla. Ahí no se están pirateando de ningún lado esta parte. No, profe, yo nada más estoy utilizando el formato que utilicé en mi de agua Órale. potable. Órale. A ver, entonces, la población de proyecto, ¿cuál es la población? Es acá abajo. Es de 32,239. Al año 2045. Ajá. Ajá. Y las que tiene al lado derecho de que son del 2021 al año 2045. 45, ajá. Ah, pero entonces ya no checa, ¿no? Porque una 32,239 contra 30. Ah, no, es 34,906. Ah, bueno, Sí. muy bien. Entonces, fíjense, ¿cuánto está creciendo mi población de la población actual? 28,844 a 34,906. ¿Cuánto está creciendo mi población? En porcentaje. ¿Cuánto está creciendo?
en porcentaje. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. A ver, ¿cuál es el porcentaje? Dividan 34.906 entre 28.844. Da 1.21. 1.21. Quiere decir que mi población está creciendo un 21% desde el año, linealmente hablando, desde el año 2021 al año 2045, está creciendo 2022, porque tendría que determinar la población al año 2022, la población actual, al 2042, que son los 20 años, ¿no? Entonces, marque la del 2022, por favor. Póngale ahí una sombrita. Pongo otro color. Ese sería mi horizonte de proyecto, del año 2022 a la 2042, porque la norma me dice que hasta 20 años. Muy bien, serían entonces 34.084 entre 29.074. ¿Cuánto es? $1.17. El 17%, entonces tiene un crecimiento adecuado. Ahorita les voy a decir por qué adecuado. La población de proyecto al año 2022, esa se determina o se le denomina población actual. ¿De acuerdo? Población actual. Para que lo corrija, ¿no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Solamente nos interesa de la población actual 2022 hasta el horizonte de proyecto al 2042. La población de su compañero está creciendo un 17%. ¿De acuerdo? Bueno, lo que puede suceder es que a lo mejor la población, otra población, no crezca un 17%, sino crezca un 45%. Entonces, 29.074 por 1.45, ¿cuánta población es? $29.074 por 1.45, ¿cuánto da? Ayúdenme. 42.157.3. 42,000 habitantes. Esos 42,000 habitantes, yo los proyecté del año 2022 al año 2042. ¿Estamos de acuerdo? Pensando que fuera así el crecimiento. Cuando esos crecimientos poblacionales son muy fuertes, hay una regla muy interesante que me dice así: mi población puede crecer hasta un 30%, máximo un 50%. ¿Qué población? Deje de compartir tantito, por favor. Y ahorita otra vez vamos ahorita otra vez comparte. ¿Qué población es la que conviene tomar? Bueno, para que yo tome mi horizonte de proyecto, la población que conviene tomar es aquella que tiene un crecimiento hasta el 30%. Si yo tengo una población de 20,000 en el año 2022, ¿cuál es el 30% de 20,000? 6,000, ¿no? 6,000. Entonces, pudiéramos estar creciendo hasta 26,000 habitantes. Puedo todavía hacer alguna excepción y decir que podemos crecer hasta el 50%, es decir, de 20,000, el 50% son 10,000, pudiera crecer hasta 30,000. Pero tengo que justificarlo. Entonces, fíjense, esto en la normatividad no viene. Viene el horizonte de proyecto, dice así: el horizonte de proyecto, la población de proyecto puede ser hasta 20 años, ¿no? Mas no significa que todas las poblaciones puedan ser hasta 20 años, los horizontes de proyecto. Un ejemplo drástico:
Yo puedo tener una población de 20,000 habitantes. Y si crece el 100%, ¿cuánto es? 40,000. 40,000. Entonces, ese proyecto en 20 años me está diciendo que se duplica la cantidad de gente. Puede ser que no sea viable. Mejor dicho, el mayor porcentaje de posibilidad de que no sea viable es mayor. Es inviable el proyecto. ¿Por qué será inviable? A ver. ¿Por qué se imaginan ustedes que será inviable? Prendan sus cámaras para que podamos interactuar mejor, ¿no? Todavía. ¿Por qué será inviable? No tengo idea, profe. ¿Por qué? A ver, está bien, está bien. Está bien que digan eso, está bien. No hay idea. Pero a ver, otro. ¿Por qué piensan que, Alan? ¿Por qué digo yo? Así es una suposición que estoy haciendo ahorita, ¿no? Pero basada en un fundamento muy importante. ¿Por qué digo yo que no es o es inviable un proyecto que tiene un crecimiento del 100% en 20 años? Aunque la norma me dice hasta 20 años. Sí, a ver, una opinión más. Lo que sea. No se le va a poder dar suministro durante esos 20 años. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad, ¿cuál es? Que es un proyecto más caro, muy costoso. ¿Por qué es muy costoso? Porque la población actual tiene que financiar el costo de la obra. Olvídese del proyecto. El proyecto cuesta 2-3%, 2-3 puntos porcentuales, ¿no? 5 puntos porcentuales como máximo. La obra cuesta todo lo demás. Entonces, ¿a dónde se va a ir ese costo? A los impuestos al proyecto, a la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable. Y entonces, no va a ser equitativo, va a haber un costo muy grande, va a ser una obra muy grande que no va a poder soportar la misma población, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos con ustedes, si ustedes me lo permiten. ¿Cuántos de ustedes tienen coche? ¿Propio o familiar? Propio, de ustedes. ¿Cuántos tienen? Uno. ¿También usted, Antonio? No, no tengo. Bueno, y también tiene Antonio Valencia, ¿verdad? También tiene coche. Bueno, y Escamilla también tiene coche. Bueno, su coche tiene determinadas características, ¿verdad? Sí, puede estar nuevo, seminuevo, viejito, lo como sea. Y tiene determinados cilindros. ¿De cuántos cilindros es su vehículo? Es de 4, profe. Es de 4, ¿verdad? ¿Por qué adquirieron ese o por qué les dieron ese carro de 4 cilindros? Porque es económico en el combustible, en el consumo de combustible, ¿no es cierto? En el consumo de gasolina. Bueno, hay otros carros más grandes que pueden ser hasta de 8 cilindros, ¿no? ¿Sí o no? Y a lo mejor en su costo de adquisición es como, no es tan caro, ¿no? Algunos son nuevos, son caros, pero uno ya usado no es tan caro, es más barato. Pero, ¿por qué será barato? Porque tiene un alto consumo de gasolina, ¿no es cierto? Bueno, si uno de ustedes tuviera no un carro de 4 cilindros, sino un carro de 8 cilindros, que consumiera muchísima gasolina, ¿qué pasaría con ustedes? Pues a lo mejor algunos los pueden mantener y su papá les da el dinero, trabajan, ¿no? Sin problema, ¿verdad? Pero a lo mejor algunos otros no. ¿De acuerdo? Entonces, se vuelve inviable mantener el carro, ¿no es cierto? Porque todo el dinero se les va en la gasolina, ¿sí? Entonces, tienen que buscar un carro ad hoc a sus necesidades, ¿no es verdad?
Tal vez los carros que tengan sus compañeros puedan ser ad hoc a sus necesidades. Puede ser. Puede ser que digan, no, está re viejito y hay que estarlo arreglando. O a lo mejor traen uno nuevo y sin problema, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de variables, pero ellos mismos están siendo jueces de si pueden o no pueden tener ese carro, ¿no es cierto? O sea, si lo pueden mantener o lo usan mucho y que les ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? O sea, puede ser. Pero un carro que consuma mucha gasolina, se vuelve inviable tenerlo, ¿no? Tal vez sí lo puedan tener, tienen el recurso para mantenerlo, pero tal vez no, porque la gasolina está carísima, ¿no? Esa es una variable, que la gasolina está muy cara. Entonces, buscamos economía. Si yo lo traslado, ese costo de la gasolina, a una empresa que tiene una flotilla de vehículos, ¿qué busca la empresa con la flotilla de vehículos? Aunque tenga mucho dinero, pues tiene que buscar un ahorro de combustible para que los productos no se le vayan caros, ¿no es cierto? Porque si no, el transporte costaría mucho dinero. Entonces, si ustedes ven, buscan vehículos adecuados a su mercancía, ¿no? Que no consuman tanta gasolina y los puedan deducir. Bueno, una vez que ya se tiene esa parte, pues entonces al producto le dan determinado precio. Si la gasolina sube mucho, pues entonces va a llegar un momento en el que ese costo se lo tengo que trasladar al usuario. Y el usuario lo puede adquirir. Pero ¿qué va a suceder si el costo es alto? ¿Qué va a suceder si el costo del producto es alto? De las donas o de los panqués o de lo que sea. ¿Qué va a pasar? El consumo se va a empezar a reducir. ¿Sí o no? Y entonces puede ser que una situación para una empresa sea inviable y tenga que tomar una decisión. O quitar el producto, o subir el producto, o ver cómo le hace para la distribución y no subir tanto el producto, ¿verdad? O bajar sus utilidades y una serie de situaciones que suceden. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en la Pobla, ahí están aspectos muy directos, muy, muy directos. Pero cuando nosotros hacemos el estudio de población, en el estudio de población analizamos aspectos intangibles y analizamos aspectos humanos y analizamos aspectos probabilísticos. ¿De acuerdo? En todos estos aspectos interviene la parte humana que también me puede generar una situación contraria. Por ejemplo, ¿qué sucedería si ahorita a cada uno de ustedes les dijeran que tienen que mantener a su hijo? Haciendo una suposición, ¿no? Haciendo una suposición. Que tengan que mantener a su hijo, a su esposa o a su esposo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría? A ver, ¿cuántos de ustedes están casados? Ninguno, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Ninguno. Bueno, entonces ya está el ejemplo muy claro, ¿no? Ahorita están dedicados a qué? A estudiar, ¿verdad? ¿Cuántos trabajan? Levanten la mano. Uno, nada más uno. Todos los demás no trabajan. Muy bien. A ver, entonces la vuelvo a preguntar. ¿Qué pasaría si les dijeran ahorita, en este momento? Tienen que mantener a su hijo o hija y a su esposa o a su esposo. Para las mujeres a sus esposos y para los hombres a las esposas, ¿no? Bueno, antes de que me conteste, ¿qué sintieron? ¿Qué sintieron al preguntar eso? Digan lo que sintieron, el sentimiento que sintieron. No se preocupen. Lo que sintieron. A ver, expresen. Sin pena, no hay problema. Es preocupación. Preocupación, muy bien. ¿Otro? Pues no sentí nada. No Creo sintieron que nada. Muy bien, responsabilidad, yo creo, nada más. responsabilidad, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más sintieron? Sintieron algo, ¿no? Ya buscas la manera de cómo sustentar todo eso, ¿no? Muy bien. O sea, ya empezó a pensar en alternativas de solución. Muy bien. ¿Qué más? Miedo. Miedo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ustedes sin pena, digan. ¿Qué pasó? Pueden decir no sentí nada, ¿no? No le entendí, no sé.
¿Qué más? A ver, Juan Pablo, ¿qué sintió? Nada. Nada, muy bien. Carlota. No estoy lista, muy bien, no estoy preparada, muy bien. Carlos. Pues tal vez una forma para, no sé, conseguir un trabajo o así. Muy bien, muy bien. Elías. Inseguridad y preocupación. Muy bien. Mariam. Pues igual preocupación. Ahí está. A ver, entonces, ¿por qué no me contestaban? ¿Eh? Claro, dicho. Bueno, Estaban pensando en bueno, el chamaco, profe. fíjense, exactamente, fíjense. Esta parte es la parte que sintieron, o sea, el sentimiento que viene de inmediato, ¿no? La segunda, ya hubo comentarios muy interesantes. Por ejemplo, hay quien ya habló de alternativas. O sea, sintió y de inmediato pensó, pues tengo que ver qué hago, ¿no? Buscar otro trabajo, esto, aquello. ¿Y qué puede suceder? Puede suceder que alguno de ustedes haya pensado dejar la escuela, ¿no? ¿Sí o no? Puede suceder. Puede ser que no. Bien. Entonces, todas estas partes que se presentan, me está diciendo que la población no está muy preparada, ¿no? ¿Sí o no? Ustedes son un ejemplo de población de 20 años. ¿Cuántos años tienen? ¿20 años? 19, 21 máximo, por ahí andan, ¿no? Estoy hablando de un ejemplo de una población estudiantil de 20, 21 años y no está preparada totalmente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, estoy hablando con un sector de la población educado. Aunque ahorita ustedes no tengan mucho dinero porque nomás tienen para los pasajes, no se preocupen. Estoy hablando con el sector, uno de los sectores más educados de la población, porque están por arriba de la media nacional, ¿no es cierto? ¿Cuál es la media nacional? Primero ¿no? preparatoria, tal vez, ¿no? Bueno, ustedes ya están en los últimos semestres de su carrera, casi ya son profesionistas. Entonces estoy hablando con un sector educado, un sector preparado. Ese sector preparado, ese sector educado, tuvo sentimientos, ¿verdad? De decir, de angustia, de miedo, de preocupación, de una serie de situaciones, ¿no es cierto? Bueno, ese sector educado está inmerso en la localidad. Hay miles de estudiantes, ¿no es cierto? Pero también hay miles de personas que no terminaron su escuela, ¿no? Ustedes conocerán a algunos de sus compañeros que estudiaron con ustedes en la secundaria o en la preparatoria o en el nivel superior, que dejaron de estudiar. Muchas de las razones fueron ¿cuáles? Hay varias razones. ¿Cuáles serían? Hijos. Hijos, económicos, una serie de situaciones, ¿no? Entonces, al dejar de estudiar, pues participó la parte del crecimiento poblacional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el crecimiento poblacional no es tan sencillo de determinarlo, porque intervienen estas partes que ustedes, estos sentimientos, esas impresiones que ustedes ahorita comentaron. ¿Sí me entendieron? Y entonces, cuando yo hablo, regresando al ejemplo de que tengan que mantener a un hijo, a una hija, a un esposo, a una esposa, porque ustedes son los que van a decir, bueno, tú sigues estudiando y yo sigo trabajando, yo mejor me salgo y trabajo, ¿no es cierto? Para mantenerlos. A lo mejor su mamá les dice, pues vente para acá, mi hijo, yo te ayudo y todo, pero pues pueden estar limitados y tienen que trabajar, ¿no? O ustedes ven que su mamá trabaja mucho y no le alcanza, o su papá y no le alcanza, entonces tienen que salir a trabajar porque son gente productiva, ¿no? Pero no pueden trabajar de ingenieros civiles porque todavía no se titulan. Entonces, ¿qué sucede con la población? ¿Qué sucede? En ese momento que yo les dije esta situación, me está diciendo que la población no está preparada y que va a tener una transición, ¿no es cierto? O sea, una transición de tiempo para que se normalice la situación.
se estabilice, ¿no? ¿Verdad? Porque tendrán que trabajar para comprar los pañales del niño, de la niña, para llevar la comida, la leche, ¿no? Si ustedes tienen hermanos chiquitos, la leche, un botecito cuesta carísimo, ¿no? Como 500 pesos, ¿no? Los pañales, ¿cuánto se consumen? Y nada más estoy hablando de eso. La comida, la ropa. Estoy hablando del bebé. Y ustedes, pues también tienen que comer, ¿verdad? Tienen que vestir, calzar, una serie de situaciones, ¿no? Bueno, entonces, todas esas variables entran en el estudio de población. Yo no los veo. Yo lo puedo proyectar numéricamente. Si yo tengo 20,000 habitantes y en 20 años son 41,000, está duplicándose la población. Matemáticamente estoy bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero realmente, humanamente estoy bien. Entonces, yo necesito, y se acuerdan que les dije, es una población que tenga un índice de marginalidad alto. ¿Qué estoy diciendo? Que sea una población de escasos recursos, que sea una población pobre. Si crece esa población al doble, pues no va a haber proyecto o no va a haber impuestos que puedan mantener la obra. ¿Estamos de acuerdo? O poder tener la capacidad de construir la obra. ¿Sí? Entonces, este ejemplo que ahorita estoy poniendo con ustedes, con todo respeto, por supuesto, me está dando toda la claridad de que la población no está muy preparada, ¿verdad? Porque estoy hablando, fíjense, con el sector educado. ¿Cuántos sectores hay? Un montón, ¿no? Sí, los que están estudiando la secundaria, que también puede suceder, los que están estudiando la preparatoria, ¿verdad? Los papás que ya tienen hijos, ¿no? Chiquitos. Y entonces, toda esa situación se traslada a algo que sería qué capacidad económica tiene la población para hacer eso. Pues va a tardar, ¿no? Va a tardar tiempo, porque ustedes tendrían que tardar tiempo, sacrificar cosas para estabilizarse, ¿no es cierto? Y ahora tan caro todo. ¿Qué les dice su mamá cuando van con ella al mercado? Y que, ¿cómo ven los precios? Llevan 500 pesos y 100 esto, 50 lo otro, 80 lo otro, y compraron 5 cosas y ya se acabaron los 500 pesos, ¿no es cierto? Entonces tienen que racionalizar y decir, medio de esto, un cuarto de esto, 1 kilo de esto, ¿verdad? Para que alcance para todo. Ya en otro momento comprarán más, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa parte económica es muy importante y se refleja en los proyectos. ¿Qué quiere decir? Que mi población de 20,000 habitantes, que está creciendo un 100%, lo que podría hacer es tener un factor entre el 30 y máximo el 50%. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Es decir, tendría que estar más programado el asunto, ¿no? Ahora, voy a ejemplificarlo con ustedes con todo respeto. Antes de que llegue el hijo y la esposa, pues primero llega la novia o el novio, ¿no? Y si están convencidas ambas partes, pues se juntan, se casan, lo que sea, ¿no? Se unen sus esfuerzos y ya después deciden tener un hijo, ¿no es cierto? Sí, ya decidirán tener un hijo o no tenerlo, o un perro, lo que quieran ustedes, porque ahorita es la moda también, ¿no? Entonces, ¿esto qué sucede? Que ustedes, el sector más educado, puede programarlo, pero el otro sector no lo puede programar mucho. Los que dejaron de estudiar muchas veces fue por esa necesidad, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es cuidar a mi población y decir, para que yo controle y no sea tan caro mi proyecto, lo que voy a hacer es que tenga un crecimiento nuevamente del 30 al 50%, porque se me van a ir algunos por ahí que no planearon las cosas, ¿no es cierto? Y ustedes, aunque no lo crean, han planeado todo, ¿no? Poco a poco, han ido de semestre en semestre, algunos han reprobado, se recuperan y listo, ¿no? Y ahorita están por salir y lo que les interesa es no reprobar ninguna para no quedarse y luego titularse, ¿no? Que es parte del objetivo de este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, la población de proyecto, esos factores que mencioné,
Sí los vieron, ¿verdad? ¿Los sintieron? Son factores intangibles. Y está muy bien porque estamos hablando de seres humanos. Y los seres humanos, cada uno de ustedes es diferente. Cada uno de ustedes es diferente. Tiene su propia individualidad, ¿no? ¿De acuerdo? Y sus propios sentimientos, parecidos en muchos momentos, sí, parecidos, pero en muchos momentos. Tan es así que hay quien le gusta el azul y hay quien le gusta el verde, ¿verdad? Y hay quien le gusta el anaranjado, hay quien le gusta el negro, ¿no es cierto? ¿Y qué debemos de ser? Respetuosos. Ahora, ¿por qué a uno le gusta el verde? ¿Y por qué al otro el azul? ¿Y por qué al otro el negro? Bueno, pues esa es una situación. Ya había que meterse en un estudio de la mente y otros tipos de cosas, ¿no? Pero en ese momento, la población actúa con un sentimiento intangible. ¿No es cierto? Bueno, entonces, en mi estudio de población que estoy haciendo, ahorita en el que me mostraron, ¿cuánto creció? El 17%, ¿verdad? Del 2022 al 2024. ¿Quién fue el que me la mostró? ¿Quién fue el que me lo mostró? Yo, profe. Ah, muy bien. Fernando, ¿no? Bien. Fernando muestra su estudio. Muy bien. Entonces, ¿es factible? Sí, es factible porque el crecimiento de población no es tan grande. Otra situación, cuando yo hablo de una población donde el índice de marginalidad es alto, quiere decir que es una población económicamente mal, ¿no? Hay más población pobre. Y entonces la pobreza se clasifica en 3 rubros importantes. La pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza extrema? Que no cumplen económicamente lo básico para poder subsistir. ¿Qué es lo básico? Comida, vivienda. Comida. ¿No? La pobreza extrema es aquella en donde las personas que tienen pobreza extrema son aquellas que apenas les alcanza para comer o no les alcanza para comer. Fíjense nada más. Ajá. Se llama también pobreza alimentaria. ¿Sí? Bien. Después de la pobreza alimentaria hay otro tipo de pobreza que se llama, es el otro grado, más arriba, pobreza del vestido. Es decir, ya tengo para comer, pero ahora me tengo que vestir, ¿no? Y esa es una necesidad de cada uno de nosotros, ¿no? Ustedes la tienen, ¿no? Ahora muchos dicen, no, pues me voy a comprar. Antonio dice, bueno, te vas a comprar unos tenis, ¿no? De 5,000 pesos. Ah, bueno, entonces su pobreza no es alimentaria ni del vestido, ¿verdad? ¿De acuerdo? O pueden ser de 500 pesos también, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones ahí en donde la gente también tiene que ver su pobreza del vestido, ¿de acuerdo? Y luego viene la tercera pobreza. Antonio lo mencionó muy bien en lo básico, pero lo dijo todo junto, ¿no? La pobreza de la vivienda. O sea, ya tengo para comer, ya tengo para vestir, ahora no tengo vivienda. Entonces ahí hay pobreza de vivienda. Hay un sector de la población, son miles de habitantes que no tienen para una casa propia. ¿Estamos de acuerdo? Y cuesta mucho trabajo, mucho tiempo, mucho dinero tener su casa propia, ¿no es cierto? Ustedes lo han visto, lo ven con sus familiares, con ustedes mismos, todo. Entonces, esas 3 clasificaciones son muy importantes tenerlas, porque a la hora de visitar yo la localidad, me puedo dar cuenta, mira, la población está muy bonita en el centro, tiene unas colonias muy bonitas, pero tiene muchas colonias pobres. ¿No es cierto? ¿Sí? Y entonces, que es en su mayoría, ¿no? Yo puedo clasificar ese tipo de localidad. Quiere decir que hay un punto, que lo vamos a ver el lunes, si es posible, hay un punto en donde yo tengo que sacar una radiografía de la localidad mediante un marco físico y mediante un marco socioeconómico. Ya lo estoy tocando en el estudio de población. El estudio de población ya me está dando un indicador. El problema del marco físico y el marco socioeconómico es que necesita el estudio de población. Y cuando la población crece muy fuerte,
en un porcentaje muy alto, me remito al marco socioeconómico y me doy cuenta que es una población pobre. Y entonces tengo que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Tengo que tener mucho cuidado en determinar el límite de proyecto. Pensemos lo contrario. ¿Qué pasaría si el crecimiento poblacional es muy fuerte, pero yo observo que la población no está tan pobre? ¿Qué está pasando? ¿Qué cosa creen que esté pasando? He hablado de la parte de escasez de dinero, de marginalidad. Por el otro lado, ¿qué estará sucediendo? A ver, dos opiniones. A ver, ¿cuál era la... Que analizamos la parte de escasez de recursos, ¿están de acuerdo? Ujú. Y que creció mucho, entonces sabemos que creció mucho la población porque creció mucho la población, pero hay pobreza en la población, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos los factores. Pero ¿qué pasa si la población crece mucho también? Crece igual, así como lo estudiamos, pero no está tan pobre la localidad dentro de nuestro estudio socioeconómico que hicimos. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué indicador hay? Mm, Es como crecimiento cuando hay económico, ¿no? construcción de vivienda de unidades habitacionales. Una parte puede ser, pero la otra, ¿cuál es? Que una empresa, una industria se mudó para Eso, allá. que puede haber un polo de desarrollo económico, ¿de acuerdo? Y ese polo de desarrollo económico, muchas empresas se preocupan por sus trabajadores y dicen, bueno, nos vamos para allá y hay que facilitarle la construcción de vivienda, lo que dijo su compañero, para que la ocupen, ¿no? ¿Sí? Y entonces que la población no esté pues, olvidada, ¿no? La población de esa industria. Eso puede estar sucediendo, el hecho de que una industria esté asentándose. Ahora, hay clústeres industriales en donde hay una industria madre y alrededor están creciendo muchas industrias. Entonces, los desarrolladores de vivienda se dan cuenta y lo que hacen es desarrollar vivienda para ofertar vivienda a ese clúster industrial. ¿Sí? Si el clúster industrial es productivo, sin problema. Si el clúster industrial no está bien formado, bien sustentado, pues entonces pues, ni me embarco en ese tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, por los dos lados, yo tendría que analizarlo. Si crece mucho y mi población es marginalmente, tiene un alto índice de marginalidad, pues no puedo crecer sino del 30 al 50%. Si mi población ve o cubre los requisitos económicos en cuanto a que su índice de marginalidad no es alto, pues entonces sí podría arriesgarme a que creciera esos 20 años un 80, un 90, un 100%. ¿Estamos de acuerdo? Pero como estamos en el lado de la marginalidad, porque es donde no hay servicios, entonces el criterio va a ser que tenga un crecimiento máximo del 30 al 50%. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos tocando ese tipo de situación. Si de alguna manera alguno de ustedes está desarrollando un proyecto en donde está en un estado marginal, de un índice de marginalidad importante, pero esa población está en un polo de desarrollo industrial, bueno, podemos hacer un ajuste ahí sin problema. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué fue todo esto que estoy diciendo? Pues estoy haciendo un traje a la medida de la localidad. Un traje que es el denominado proyecto del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad. Es un traje a la medida. Voy viendo sus características y voy estableciendo sus medidas y voy determinando cómo voy a hacerle ese traje. ¿Estamos de acuerdo? Voy haciéndolo. Cada proyecto de ustedes va a ser diferente. Van a tener muchos conceptos similares, pero cada uno va a ser diferente en cuanto a su tratamiento, en cuanto a su lógica de análisis, en cuanto a sus cálculos, en cuanto a todas las variables que se presentan, ¿verdad? Entonces estoy haciendo un traje a la medida. Ese es uno de los factores que se desarrollan en agua potable y que hay muchísimo trabajo que hacer en toda la República Mexicana. ¿De acuerdo? Es muchas necesidades que se tienen
en las localidades, en los municipios o en los estados, mucho de lo que falta es ingeniería. Ingeniería para que sepamos qué tipo de proyectos vamos a hacer. A veces los municipios hacen esa no ingeniería, ¿verdad? No la hacen y creen que compran unos tubos, poner tubos por allá, por acá y listo. Y resulta que el agua se está desperdiciando por un lado, por el otro lado no llega, captan más agua, tienen un consumo de energía eléctrica muy alto y finalmente el servicio es deficiente. ¿Y por qué lo hicieron? Pues porque no metieron ingeniería, no hicieron ingeniería. Y la ingeniería es muy importante. ¿De acuerdo? Fíjense, yo ahorita les estoy hablando de planeación. ¿De acuerdo? Estamos observando el proyecto desordenado. Por aquí les toca un tema, por acá les toca otro tema. Y así, entonces es un proyecto todo desordenado. Cuando yo lo planeo, lo que tengo que hacer es irlo ordenando. Lo voy a tener que ordenar de tal forma que lo contenga, ¿no? Ya sepa que no se me puede ir de mis brazos, simbólicamente hablando, ¿no? Bueno, una vez que ya lo tengo planeado, hago la ingeniería básica. La ingeniería básica es la más importante, ¿de acuerdo? Después hago la ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle es que los planos se vean bien terminados, ¿no? O sea, que con lujo de detalle esté todo especificado. Después hago la presupuestación, ¿de acuerdo? ¿Cuánto me cuesta la obra? La cuantificación y presupuestación. ¿Cuánto me cuesta la obra? Por ahí vamos a tener una clase muy interesante sobre ingeniería financiera. Y luego, ya que tengo eso, hablo de cuánto me cuesta construirlo. Bueno, luego la construcción. ¿Cuánto cuesta construir la obra y en cuánto tiempo la puedo construir? ¿De acuerdo? Es la inversión más alta. Después voy a hablar de qué? De la operación y mantenimiento. La operación y mantenimiento, ustedes lo van a ver en el siguiente semestre, que es Administración de Servicios Municipales. Tengo que operar el sistema de abastecimiento de agua potable y el de alcantarillado y el de residuos sólidos. Entonces, ¿cómo puedo operar eficientemente o de una manera eficiente mi sistema? En el proyecto, yo estoy viendo la sectorización. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es para que opere mejor. Voy a ir involucrándolos en el tema. ¿Sí? Entonces, estoy en operación y mantenimiento. Y después llega el desuso de la obra. Es decir, ese concepto en México no lo usamos mucho, pero se aplica, sí se aplica, no como quisiéramos, pero sí se aplica. Quiere decir que la obra tuvo su vida económica al final. Si yo hablo de mi sistema de abastecimiento de agua potable, a partir del habitante más uno de la población de proyecto, si yo calculé 40 y tantos mil habitantes y nace el 43,001 habitantes, se puede presentar antes de mi horizonte de proyecto, antes de esos 20 años, o después, ¿no? Porque estoy haciendo un pronóstico, una probabilidad de mi crecimiento poblacional. Cuando nace ese habitante más uno, mi sistema empieza a ser ¿qué? ¿Qué, Sandra? ¿Deficiente? Deficiente. Empieza a tener deficiencias. Tal vez cuando nazca el habitante más uno no se note, ¿verdad? 43,001 no se note. Pero cuando nazca el 47,000, pues ya va a haber deficiencias en el servicio. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque las horas de máxima demanda se van a acabar el año. O les va a tocar menos de la que les tocaba antes, ¿no es cierto? Sí. Cuando nazca el 60,000, el habitante 60,000, olvídense, ya la deficiencia está casi el 50%, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que antes de los 20 años, máximo hasta los 20 años de mi horizonte de proyecto de 15, de 10, de 20 años, puede ser que tenga que estar trabajando en el otro proyecto para trabajarlo del 2040 al 2060. ¿Sí estamos de acuerdo? Tenemos que hacerlo.
Y entonces el trabajo de agua potable nunca se termina. ¿Sí? Nunca se termina. ¿Qué significa? ¿Que falta mucho de ese trabajo? Sí, porque ahí vemos la eficiencia de los sistemas, cuando hice la encuesta con ustedes, ¿no? La eficiencia del sistema, y lo hice con un grupo de 10 alumnos, nada más, que viven en diferentes, principalmente en el área metropolitana y en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estos me dan un ejemplo claro de qué está sucediendo por la zona donde viven. Para que sea más confiable la muestra, pues tendrá que ser una muestra más grande, ¿no? Pero al final, los resultados, les pudiera decir, no tienen gran variación. ¿De acuerdo? Entonces, estamos tomando el tema como que estamos planeando, estamos observando qué le sucede a la localidad y vamos a ir acomodando toda esa planeación. Bien, preguntas hasta aquí. Dudas que tengan. No, profe. Por el momento no. Bueno, entonces, de tarea, tengan su localidad como la tienen y márquenle la curva de nivel, dibujen la curva de nivel que toca. Determinen la población de proyecto con el criterio que les manejé. Determinen la superficie en hectáreas. Determinen la densidad de población. Y una vez que determinen la densidad de población, determinen el límite de proyecto. Cuando yo hablo de la determinación del límite de proyecto, en el dibujito que hice, le puse, me salí, ¿no?, de la localidad y le puse ZFC, que es la zona de futuro crecimiento. Esa zona de futuro crecimiento la pueden usar cuando la densidad es media o alta. Cuando la densidad es baja, yo puedo crecer hasta un 5%, pero siempre y cuando yo haya visitado la localidad, ¿no? Entonces, ahorita ustedes no tienen que ir a ninguna localidad, no se preocupen por eso. Sin embargo, si le quieren dar un 5% en la densidad baja, lo pueden hacer, ¿sí? Ya que lo determinen su límite de proyecto, entonces podemos seguir planeando el sistema. ¿Le entendieron? Preguntas, ¿no? Entonces, para el próximo viernes, quiero que por favor todos tengan delimitado el límite de proyecto, porque ese ejercicio me va a servir mucho para el paso siguiente de la planeación. ¿De acuerdo? Preguntas. Está interesante, ¿no? Está muy, muy interesante. Hay otros conceptos de la población de proyecto. Yo creo que ustedes a lo largo de la carrera la han calculado como 5 veces, ¿no? Sí. Bueno, en diferentes materias, me imagino, ¿no? Pero hay un factor que no sé si lo comentaron. Es muy importante conocer la población actual. Por ejemplo, en el año 2022, yo puedo decir que hay 20,000 habitantes. Pero resulta que hago mi proyecto y lo proyecto a 20 años con 28,000, ¿no? En el año 2042. Bueno, matemáticamente está bien, cuidé mi criterio que me dijo el maestro, del índice de marginalidad, todo está muy bien. Pero nunca se me ocurrió, ¿verdad?, hacer un sondeo sobre la población actual verdadera. Si hago ese sondeo, un muestreo, me puede decir, efectivamente, son 20,000. Ah, no hay problema. O son 20,500, sin problema. Pero ¿qué tal si me dicen, no, ya no somos 20,000? Yo sé que somos como 25,000 ahorita, en el 2022. ¿Qué pasó con ese horizonte de proyecto al año 2042 de 28,000? Pues quiere decir que mi población actual estuvo mal determinada y mi horizonte de proyecto también. Por lo tanto, tendría que hacer un ajuste. En la población actual, en lugar de poner 20,000, tengo que poner 25,000. ¿Estamos de acuerdo? Ese ajuste lo tengo que fundamentar muy bien. ¿De acuerdo? Porque haciendo sondeos, preguntando, me pueden decir, efectivamente son 20,000 o realmente sí son 25,000. Y a veces las autoridades municipales
no saben, no saben cuánta población es y lo que hacen es muchas veces inflar el proyecto. ¿De acuerdo? Inflar la población. Y entonces, haciendo nuestros estudios por diferentes medios, ¿cómo lo puedo conocer? Con la Comisión Federal de Electricidad, ella tiene muy bien determinado el servicio doméstico, ¿no? Y entonces yo le puedo decir, ¿cuántas tomas domiciliarias o cuántos medidores domiciliarios tiene? Y lo multiplico por el número de promedio por familia, el número de habitantes por familia de la localidad o del estado. Lo multiplico y me va a dar un número. Me dio 20,850. Ah, si lo tengo en 20,000, no me pasa nada. Voy a considerar 20,850 para ser más conservador, ¿no? Conservador desde el punto de vista seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Proyecto y ya no hay ningún problema. Pero si la Comisión Federal de Electricidad, con el dato que me dio, resulta que me dan 25,000, quiere decir que el dato que tomé del INEGI estaba mal. Y el INEGI, pues estoy tomando datos censales, ¿no? ¿Sí? Pero cada cuando cuentan a la población. Cada 5 años. Cada 5 Cada años. 5 años. Cada cuando hay un censo de población. Cada 10. Cada 10. Entonces, si estoy en el año 2022, pues voy a tomar los datos del 2020, ¿no? Y de ahí hacer una proyección al 2022 y compararla. Pero en 2, 3 años cambian las cosas, ¿no es cierto? En cuanto al crecimiento poblacional. Entonces, yo tengo que estar muy seguro del estudio de población. ¿Sí? Sí. Entonces, matemáticamente hablando, numéricamente hablando, es muy fácil determinarlo con el método de los mínimos cuadrados, sus 4 ajustes y todo. Eso está fácil. Ya se lo sabe, numéricamente hablando. Pero tengo que tomar la parte humana. ¿Están de acuerdo? Entonces, la parte humana, tengo que ir a ver la localidad para ver cómo está, para ver qué horizonte de proyecto puedo darle. Tengo que ver que la población actual sea la que tengo yo como dato, la que calculé como dato, y yo no tenga ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el estudio de población no es cualquier estudio, es un estudio muy importante, muy importante. A veces ha sucedido en muchos momentos en donde dicen, vamos a ampliar la carretera para que le dé servicio y ya no tengamos ningún problema. Y amplían la carretera, la inauguran, ¡boom!, se llena luego, luego, ¿no? Lleno de tráfico, esto, aquello, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió? A ver. Si conocen esos casos. O de repente que hacen una ampliación de la calle y le quitan hasta los semáforos para que sea más rápido, ¿no? Y de repente se llena cuando se inaugura. Y siempre está llena. ¿Qué sucedió? ¿Qué se imaginan que haya sucedido? Pues todos piensan, por aquí es más rápido. Pues todos se van para allá. Uno, muy bien, muy bien. Otra, O quieren ver la nueva opción para ver si les conviene o no. también, muy bien. Otra, Había más población de la que habían considerado. exactamente, puede también suceder eso. Y la otra, que a lo mejor el proyecto estuvo muy bien estudiado hace 10 años, ¿no? Y lo hacen después de 10 años, ¿no es cierto? Y todo está muy bien. Todos los estudios están muy bien, todas las partes estructurales están muy bien, pero se les olvidó que la población está creciendo, ¿no es cierto? Y entonces no es lo mismo la de hace 10 años que la actual. Cuando inauguran, ¿qué pasa? Pues había que haber tomado el factor de la población. ¿No es cierto? ¿No es verdad? Entonces eso sucede en muchos momentos. Por lo tanto, los proyectos de este tipo tienen una vigencia. ¿Sí me entendieron? Tienen una vigencia. No es lo mismo que proyecten del 2022 al 2042, que se construyan en el 2023, a que hagan su proyecto y que se construya en el 2030. La vida económica del proyecto se va a reducir el 50%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo ya usé muchas variables, muchos términos aquí. Lo importante es que los tengan y que poco a poco vamos a ir determinándolos, ¿no? Población de proyecto, horizonte de proyecto,
vida económica de la obra. No es lo mismo que el horizonte de proyecto sea 20 años que la vida económica de la obra dure 50. Ujú. Entonces yo puedo fortalecerla. Inclusive puedo tener la proyección a 50 años, pero hacerlo por etapas, ¿no? ¿Sí? Que sería ya todo un plan maestro. ¿Le entendieron hasta aquí? Muy bien. Preguntas. Bueno, tienen un montón de tarea, ¿no? Para el viernes. Nos vemos el viernes por aquí, su compañero Valencia, ¿verdad? Antonio Valencia, lo agregué ayer al grupo, ¿sí, verdad? Sí. Sí. Entonces, él no tiene equipo, que se incorpore con un equipo de 2 personas. ¿De acuerdo? ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, eran 10, ¿no? Si Bueno, quiere que se incorpore con nosotros, profe. nosotros órale, somos dos. adelante, adelante. ¿Sale? Entonces que se incorpore Antonio, por favor. Bueno, Sí, ok. muy bien. Gracias. Bueno, ya Profesor, está en el grupo, ya nada más hay que irse incorporando. Bueno, sí, preguntas. no, le quería platicar de otra situación que tenía acerca de una clase. Lo que pasa es que un profesor no me ha contactado, pero Ajá. como estuve investigando por todos lados, creo que ya les empezó a dar clases desde el miércoles. ¿Quién es el maestro? Es Gómez Casillas, Miguel Ángel, Ah, de mecánica. Páseme sus datos, por favor, deme su correo. A lo mejor hay un error en su correo o algo, ¿no? Pues todos los profes me contactaron en el institucional y en el que tengo Y él no, y él no. Bueno, Inclusive sí, ya le mandé la solicitud para unirme al Teams, pero no me ha aceptado. bien. Mándeme, por favor, su nombre completo, su número de boleta y su celular, si no tiene inconveniente, Sí. para que yo su correo también, para que yo se lo haga llegar al maestro Casillas y le diga que usted está inquieto que no lo ha aceptado, ¿de acuerdo? Ok. Sí, profe. Sí, Órale. gracias. Sí, de nada. El viernes, bueno, nos vemos de manera virtual, el lunes todavía virtual, y nos vamos a conocer presencialmente el miércoles, ¿no? Ahora, bueno, entonces todavía falta dentro de 8 días. Entonces, sí es importante conocerlos porque hay alumnos que no conocen la escuela. Luego yo me los imagino, aquí los veo, y la otra vez veía un alumno y se veía chaparrito y llega y está bien grandísimo, ¿no? Entonces, no sé, ahí los efectos de la cámara, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, que les vaya bien. Cuídense. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias. profe, igualmente. Bye. Bye. Profe. Hasta luego. Profesor, Sí. profesor. Bueno, Sí, yo nada más me quería cerciorar de que estoy de alta en su lista para ya lo para tengo. ver qué onda con Yo gestión escolar. lo checo en gestión escolar y listo. ¿Sale?